Este es el trabajo que hice con respecto a la sexta unidad de la materia de programación orientada a objetos, y lo que hice fue un formulario de registro de alumnos que tendrá la opción de guardar los archivos, es decir, guardar los datos ingresados por el usuario, que podemos mostrar los datos, editar los datos y eliminar los datos. Esas son las tres funciones principales que tiene el programa, aparte de registrarse, y los botones auxiliares que tendrá de limpiar y salir. En este formulario yo creé 6 campos de texto diferentes para que el usuario ingrese los datos correspondientes y los 6 botones que están acá. Lo primero que vamos a ver es el botón de registrarse. Acá está las secciones del botón, como vemos. Acá lo puse en un método aparte y solo llamé al método. Vamos a ver lo que dice el método. El método crear. Pero antes de crear el método, lo primero que hice fue poner estas dos líneas de código, que la primera serviría para crear las barras que sirven para indicar la dirección de un archivo, ya que algunas veces las barras pueden cambiar según la versión de Windows. En algunas es solo una barra, en otras son dos, en algunas son barras invertidas, por lo que es más fácil utilizar esta función. Después crear el archivo, la ubicación del archivo, que lo vamos a crear con el system.getProperty, añadiéndole el user.dir, que servirá para obtener la ubicación de la clase del archivo creado. Lo va a crear en la misma carpeta, y le añadimos registros, que será el nombre de la carpeta que va a crear el archivo. Después seguimos con el método crear, que servirá para crear el registro, y lo primero es creamos el nombre del archivo creando una variable de tipo string, que tendrá como texto el número de control ingresado por el usuario más la extensión .txt. Ese será el nombre del archivo. Después, con un objeto de tipo file, creamos la ubicación del archivo, llamamos a la ubicación del archivo. Después creamos otro objeto de tipo file, que tendrá la ubicación más el nombre del archivo, que servirá para poner el archivo en ese lugar. Después vamos a crear una condicional que diga que si el número de control ingresado por el usuario sea igual a nada, o que el usuario no haya ingresado nada, que le mande un mensaje que diga que ingrese un número de control. Ponemos un else, dentro del else ponemos un try catch, que servirá para evitar los errores dentro del programa. Dentro del try ponemos una condicional que diga que si la ubicación del archivo existe, que mande un mensaje que diga el número de control ya se encuentra registrado, para evitar que un usuario se registre dos veces con un número de control igual. Después, dentro del else ponemos que si el archivo no existe, que cree el archivo, cree la carpeta en la ubicación indicada con la extensión .mkdirs. Es la función para crear las carpetas. Después creamos un objeto de tipo formatter, y esto sirve para crear archivos y poner texto dentro de los archivos de texto. Creamos el archivo y le añadimos la ubicación más el nombre del archivo para que lo cree. Después llamamos a una función del formatter, que sería .format, y dentro de los parámetros vamos a colocar esto 6 veces, es decir, el símbolo de porcentaje, una S, una barra invertida con una R, una barra invertida con la N, y esto lo vamos a colocar 6 veces para indicar que tenemos 6 campos que vamos a rellenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total. Esas son las 6 líneas que vamos a utilizar dentro del archivo de texto. Y después vamos a colocar el texto que queramos que se vea, es decir, el número de control más el número de control ingresado por el usuario. Va a obtenerlo con el getText y lo va a poner dentro del archivo con esto antes, y así con cada uno de los datos. Después cerramos el formatter con la función de .close y le mandamos un mensaje al usuario que su registro ha sido exitoso. Después, dentro del catch ponemos que, dado caso de que haya un error en el registro, que mande un mensaje que diga un registro incorrecto. Y eso es todo para el primer botón, el botón de crear. Como ya les había dicho, llamamos al método crear dentro de las funciones del botón, y lo siguiente es limpiar los campos después de que el usuario haya presionado el botón de crear, de registrar, perdón, que se limpien los campos, de sustituir lo que haya ingresado por el usuario por campos vacíos. Vamos a probar cómo funciona el formulario.
Primero lo que hacemos es ingresar el número de control, le ponemos cualquiera, en este caso 001, nombre, sexo, rellenamos todos los campos que están acá. Y le damos al botón de registrar después de que hayamos ingresado todos los datos que se piden. Y como vemos nos manda un mensaje de registro exitoso y al darle clic al botón limpia todos los datos como se ha indicado acá. Vamos a ver dónde se guarda el archivo, que en este caso lo guarda dentro de la carpeta dentro del apartado de documentos, la carpeta de NetBeans Projects, el apartado de la aplicación. Como vemos aquí nos crea la carpeta de registro como le indicamos al programa. Dentro de la carpeta está el archivo con los datos que ingresamos. Cerramos el formulario y seguimos con el código. Vamos con el siguiente botón, que sería el botón de mostrar. El botón de mostrar también lo creé en un método aparte. Lo primero que tenemos que hacer en este botón sería llamar a la ubicación del archivo, el archivo que el usuario quiera mostrar. Creamos un objeto de tipo file. Dentro del objeto, en los parámetros, ponemos la ubicación más el nombre más el número de control, que sería el nombre del archivo. Ponemos una condicional que diga que si el usuario no haya ingresado ningún valor dentro del campo de número de control, que mande un mensaje que diga que ingrese un número de control válido. Después ponemos un else. Dentro del else ponemos otra condicional que diga que si el archivo o la dirección con respecto al número de control exista, hagamos lo siguiente, pero esto lo ponemos dentro de un try catch. Dentro del try creamos un objeto de tipo file de input string que nos servirá para llamar la dirección o la ubicación del archivo. Después creamos un objeto de tipo properties que servirá para mostrar lo que hay dentro del archivo. Después, con una función de tipo del properties, que sería el .load, sería para cargar el archivo, la ubicación del archivo. Y ya solo nos quedaría establecer el texto de cada una de las variables que se van a mostrar. Es decir, con el setText dentro de los parámetros sería mostrar.getProperty, que obtendría lo que está dentro del archivo correspondiente a lo que pongamos acá. En este caso sería el nombre, el sexo, la edad, la carrera y el semestre, y lo pondría dentro de los campos de texto que están en el formulario. Después seguimos con el catch, no ponemos nada. Después ponemos un else que diga que si el número de control ingresado por el usuario aún no está registrado, que le mande un mensaje que diga ese usuario no ha sido registrado. Y eso sería todo para el método de editar. Llamamos al método dentro del botón para que ejecute su función. Ejecutamos el programa. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el número de control del usuario y le damos al botón de mostrar, y como vemos nos muestra todos los datos que el usuario ingresó anteriormente al registrarse, y esa es la función del botón de mostrar. Vamos a seguir con el botón de editar, y como vemos también lo creé en un método aparte como todos los demás. El botón de editar, lo primero que hacemos es llamar a la dirección o la ubicación del archivo que el usuario quiera editar. Ponemos una condicional que diga que si el usuario no haya ingresado nada, que le diga ingrese un número de control. Seguimos con un else. Dentro del else ponemos una condicional que diga que si el archivo, la dirección del archivo existe, que crea un objeto de tipo FileWriter que serviría para escribir dentro del texto, y llamamos a la ubicación más el nombre más la extensión del archivo, pero esto tenemos que ponerlo dentro de un try catch. Vamos a crear algunas variables de tipo string que nos servirán para poner nuevamente dentro del archivo. Lo primero que sería, ponemos el número de control, el nombre, el sexo, todos los datos que está pidiendo. Después creamos un objeto de tipo printWriter que servirá para guardar y poner los textos dentro del archivo. Lo vamos a llamar guardar, y vamos a llamar el objeto de tipo FileWriter dentro del objeto de tipo printWriter.
Después con un método del constructor de PrintWriter ponemos guardado .println, que servirá para poner el texto. Llamamos a la variable creada acá, ponemos el texto dentro del archivo. Después le concatenamos el número de control que el usuario haya ingresado nuevamente para que lo ponga dentro del archivo, es decir, cambiando los datos que estaban anteriormente por los nuevos datos. Y así hacemos con cada uno de los datos que esté pidiendo el formulario. Cerramos el objeto con el .close. Después le mandamos un mensaje que le indique al usuario que su registro ha sido editado correctamente. Después, dentro del catch, ponemos que si en dado caso de que haya algún error, que le mande un mensaje que diga el error más la excepción que haya causado el error. Dentro del else ponemos un mensaje en dado caso de que el número de control o el registro no exista, que le mande un mensaje que diga el número de control ingresado aún no está registrado. Eso sería todo para el botón de editar. Lo llamamos dentro de las funciones del botón y ejecutamos para ver cómo funciona. Ponemos el número de control que ya teníamos, un nombre cualquiera que vamos a cambiar por el que ya había. Ponemos cualquier cosa. Pero antes vamos a ver cómo está el archivo para ver cómo va a cambiar. Le damos al botón de editar. Como vemos, nos manda un mensaje que nos indica que el registro ha sido editado correctamente. Le damos a aceptar y para ver los cambios primero tenemos que cerrar el archivo y después volver a abrirlo. Y como vemos ya nos ha cambiado los datos. Cerramos el formulario y vamos a seguir. Y el último botón, que sería el botón de eliminar, lo primero que tenemos que hacer es llamar a la ubicación del archivo que el usuario quiera eliminar. Después vamos a crear dos opciones que nos va a mostrar un poco más tarde, pero lo creamos al principio, que sería los botones, que cuando el usuario quiera eliminar el archivo, que no lo elimine directamente, sino que le mande un mensaje que diga que si está seguro que desea eliminar el archivo, que tenga dos opciones, la de eliminar y la de cancelar. Ponemos una condicional que diga que si el usuario no haya ingresado nada dentro del campo del número de control, que le mande un mensaje que diga que el número de control, que ingrese un número de control. Tenemos un else que diga que si la dirección o el archivo existe, que cree un objeto de tipo file input stream que llame a la dirección del archivo, y cerramos el archivo con el punto close, ya que como sabemos no podemos eliminar un archivo que esté abierto, nos mandará un error, y para eliminarlo lo primero que tenemos que hacer es cerrar el archivo. Creamos un hot action pane para que el usuario indique lo que quiera hacer, si desea eliminar o cancelar la eliminación. Creamos la variable opción. Dentro de esto nos vamos a poner el texto siguiente: está seguro de que desea eliminar el registro, y concatenamos el número de control para que sepa cuál registro va a eliminar, y ponemos el título, que sería eliminación. Después llamamos a los botones que creamos al principio, las opciones de eliminar y cancelar. Lo cerramos y ponemos otra condicional que diga que si la opción que el usuario haya ingresado sea la primera, o que sí desea eliminar el archivo, entonces lo eliminamos con el punto delete, es decir, a la dirección donde está guardada el archivo lo eliminamos. Después le mandamos un mensaje que diga que el registro ha sido eliminado. Y si el usuario haya seleccionado la opción 2, es decir, la opción de que no elimine el archivo, que cancele la eliminación, pues no hacemos nada, si solo cerramos la ventana de elegir la opción. Y ya seguimos acá. En la última parte es poner un else dentro del else, de que si el número de control que el usuario haya ingresado no exista, que le mande un mensaje que diga que el número de control que ha indicado no existe. Esto es todo del botón eliminar. Vamos a ejecutar cómo funciona. Ponemos el número de control que ya sabemos que existe, y al darle al botón eliminar nos manda un mensaje que nos indica que si estamos seguros de que deseamos eliminar el archivo, le damos a eliminar, y como vemos el registro ha sido eliminado. Vamos a la carpeta donde están guardados y como vemos ya no hay nada dentro de la carpeta porque ya lo eliminó. Y los otros botones auxiliares, que son el botón de limpiar, que solo servirán como auxiliares.
cuando tenemos texto dentro de los campos y deseamos quitarlo, solo le damos al botón de limpiar y quita todo. Y esto funciona cambiando los textos que están dentro de los campos, es decir, si el usuario haya ingresado su nombre y queremos quitarlo con el botón de limpiar, lo que hace la función del botón de limpiar es cambiar el texto que está dentro por nada, es decir, por campos vacíos. Y el último botón, que sería el botón de salir, que solo nos serviría para cerrar el programa. Como vemos, salir, cierra la ventana y termina el programa. Y la función del botón salir sería esto. Solo dentro de las funciones ponemos el dispose, que sirve para cerrar la ventana actual, y como el formulario solo crea una ventana, pues se cierra la ventana y se termina la ejecución del programa. Y eso sería el trabajo que he creado. Espero que haya sido de su agrado.